Parigesor, Betty. Hola, Paridesor Cari. Hola, Manu. Buenas tardes, audiencia. Es un placer estar aquí una semana más nuevamente con ustedes. Bueno, vamos a ver qué tuvimos esta semana. Vamos a comenzar comentando sobre las elecciones presidenciales anticipadas que se llevaron adelante en Azerbaiyán. ¿Qué podemos decir que fue una especie de invento, por así decir, del presidente Aliyev bajo el justificativo de que Azerbaiyán necesita un nuevo comienzo después de haber obtenido victorias, ¿no? En los últimos años y haber ocupado o en su discurso haber recuperado territorios de Artsaj. Esto es importante mencionarlo porque Azerbaiyán ha anunciado que esta es la primera vez en la que incluyeron territorios de Artsaj en estas elecciones, ¿no? Es decir, que han puesto centros de votación en diferentes lugares que pasaron a estar a manos de Azerbaiyán desde la guerra del 2020 y también posteriormente, ya el año pasado, con la limpieza étnica total de todo el territorio de Artsaj. Lo curioso de todo esto, y lo inentendible, ¿no? O en realidad sí es entendible si tenemos en cuenta que se está llevando a cabo una acción de provocación por parte de Azerbaiyán, es el hecho de que haya habido mesas electorales en estos territorios, ¿no? Que por eso decimos que esto no deja de ser un invento, ya que como siempre mencionamos, no hay población azerbaiyana en estos lugares. Y en este contexto, como otro acto de provocación, tenemos el hecho de que el presidente Aliyev y toda su familia, o particularmente su esposa, votaron en Stepanakert, ¿no? Específicamente en la Casa de Gobierno. Para quienes nos están siguiendo por YouTube, seguramente puedan ver una imagen de ese momento en el cual el presidente Aliyev está depositando su voto en la urna dentro de la Casa de Gobierno de Artsaj. Como resultado de estas elecciones, entre comillas, el presidente Aliyev fue reelecto por quinta vez consecutiva. Aquí tenemos la primera alarma, ¿no? Y la segunda alarma es que fue reelecto con el 92,1% de los votos. Como mencioné, más allá de que había otros candidatos a presidente, más allá de que pueda ser una pantalla para demostrar un contexto democrático o no, en las últimas 5 elecciones presidenciales, quien salió victorioso fue Aliyev, y de esta forma este personaje continúa perpetuándose en el poder y ahora va por 7 años más. Es importante que mencionemos también que los otros candidatos, que eran 6 en total, no alcanzaron a sumar ni el 7%. De esta forma, Aliyev va a llegar a un total de 28 años en el poder, ¿no? Y si contamos los mandatos de su padre, la familia Aliyev estaría sumando 51 años gobernando este país. Una gran alerta para que nos cuestionemos, ¿no? Vamos a trasladarnos a Armenia para abordar una vez más el tema sobre la nueva constitución que el gobierno de Armenia pretende implementar en el país. En el reporte anterior charlamos sobre esto y habíamos dicho que el primer ministro, Nikol Pashinyan, tiene intenciones de aplicar una nueva constitución en un contexto en el cual Azerbaiyán también hace este reclamo de dejar atrás la declaración de la independencia de Armenia, en el cual plantea la idea de una reunificación de Artsaj con el país. Y sobre este punto se le preguntó a Pashinyan en una de las sesiones de la Asamblea Nacional esta semana
y fue una de las diputadas oficialistas quien lo interrogó sobre la creación de la Cuarta República de Armenia. Recordemos que esto fue lo que planteó el primer ministro como intención de llevar adelante por medio de esta nueva constitución. La respuesta del primer ministro fue que la nueva constitución no tiene el objetivo de adaptarse al gobierno, ni tampoco de firmar un acuerdo de paz con Azerbaiyán, sino atender a cuestiones internas que tienen que ver con la sociedad y en cómo el pueblo armenio percibe el Estado. Este tema continúa estando en la agenda del país y de una forma muy polémica, ¿no? Realmente se ha convertido en un producto de muchas reacciones públicas, por lo cual lo vamos a seguir muy de cerca desde aquí, desde Audición Comidas. Pasamos a una noticia lamentable que ocurrió esta semana y se trata de una nueva tragedia que tuvo lugar en la ciudad de Yerevan, específicamente en el barrio Noraresh. Lo que ocurrió fue que hubo un incendio y una explosión que como consecuencia produjo el derrumbe total de 2 viviendas y la muerte de 2 ciudadanos. También, por otro lado, se pudo rescatar a 2 ciudadanos más debajo de los escombros. Una de ellas era una señora de casi 90 años aproximadamente, que se encuentra en estado crítico de salud, y el otro es un joven que también se encuentra hospitalizado. Actualmente se están realizando investigaciones para descubrir qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, están haciendo exámenes técnicos, están tratando de ver la responsabilidad también de la empresa de gas, porque al parecer fue este el motivo de este incidente. Y a continuación vamos a pasar a algunos números brindados por el Comité de Estadística de Armenia, que esta semana informó sobre diferentes puntos. Entre ellos tenemos el crecimiento natural de la población armenia durante el año pasado, ¿no? Es decir, el 2023. Según el Comité de Estadística, el 2023 superó el índice del año anterior, o sea, el 2022, en personas que nacieron, ¿no? En un 23,5%, es decir, 11.960 personas más. Siempre es interesante y curioso brindar estos números a nuestros oyentes, y déjenme decirles que el año pasado nacieron en Armenia 36.265 niños. Respecto a las muertes que ocurrieron en el país, el año pasado se registraron 24.305 muertes, alrededor de 2.300 muertes menos que el año anterior. Y tenemos también para compartir la tasa de vitalidad de la población, es decir, la relación que hay entre nacimientos y muertes, y en 2023 fue del 149,2%, mientras que en el 2022 fue del 136,3%. Tenemos algunos datos sobre matrimonios también. En 2023 disminuyeron los matrimonios respecto al año anterior en una cifra de 588. O sea, 588 matrimonios menos que en el 2022. Y el año pasado se formaron en Armenia 16.207 nuevas familias, y el número de divorcios se mantuvo sin cambios respecto al 2022, es decir, 4.525. Lo interesante de esta época del año es que se van cerrando cifras poblacionales del año anterior, ¿no? Y está bueno conocer estos números. Y por último, vamos a cerrar nuestro reporte con una triste noticia realmente, porque consiste en el fallecimiento de un gran artista y personalidad cultural de Armenia, como lo fue Gagik
Guinocyan, tenía 57 años y sufrió un ataque al corazón y esta fue la causante de su muerte temprana. Recuerden nuestros oyentes que Guinocyan hizo un gran aporte en el campo de la danza tradicional armenia, ya que a lo largo de su vida ha podido rescatar de diferentes zonas y regiones armenias danzas de hace mucho tiempo atrás, ¿no? En diferentes pueblos, incluyendo territorios que hoy no se encuentran bajo el control armenio, pero antiguamente vivían armenios allí. Y fue de verdad enorme el aporte que hizo este maestro de la danza armenia en la cultura de nuestro país. Además, también era director del reconocido conjunto de danzas Karin y considero que fue quien hizo también más accesible la danza tradicional armenia a los ciudadanos en general, mediante diferentes actividades y acciones, como por ejemplo las enormes concentraciones en la explanada de Cascat, en el centro de Yerevan, los últimos viernes de cada mes. Su cuerpo fue trasladado al Panteón Militar Yeraplur, ya que, bueno, además de que ha sido veterano de la Primera Guerra de Artsaj, se lo considera un héroe en el ámbito de la cultura y de la identidad armenia, ¿no? En el velorio y en el entierro fue realmente mucha la cantidad de personas que participaron y se lo despidió con la interpretación de la danza tradicional Yarhushta, por parte de sus alumnos. Esperamos tener mejores noticias para compartir con ustedes la semana entrante. Manténganse atentos a lo que ocurre en Armenia durante la semana y les deseo un muy feliz carnaval a todos. Muchas gracias, Betty. Antes de cerrar, quería hacer algunas consideraciones. El tema de los casamientos, vos sabés que es la consulta es la siguiente. ¿Puede ser producto de la globalización, de la occidentalización de Armenia, de la desinstitucionalización del casamiento? Porque el casamiento en Armenia era una figura como que muy respetada, muy anhelada por muchas parejas. Ahora, ¿qué existe más, la figura del concubinato que del casamiento? ¿Es así el tema? ¿Cómo está funcionando eso? Sí, yo no estoy segura si el concubinato tiene alguna figura legal, ¿no? Desconozco esa parte, pero sí, realmente me ha sorprendido en el último tiempo la cantidad de parejas que, así al pasar me han comentado que no se casaron ni por iglesia ni por civil ni y por conviven y tienen hijos. Eso era lo que te quería preguntar, o sea, ¿existe esa figura de que conviven sin casarse y sin haber tenido una unión legal, digamos, ni por iglesia ni por civil, digamos? Sí, existe totalmente. Lo que no estoy segura, como te decía, es la figura legal que tenga o cómo, Ajá. por ejemplo, en el caso de una separación, cómo se dividirían los bienes o los patrimonios, exacto. esa desconozco. Bien. Y la otra que me quedé con ganas el otro día, también haciendo una crítica al primer ministro, recuerdo con gran frescura, muy presente, cuando el primer ministro, luego de haber asumido como primer ministro interino antes de las elecciones, que ganó en la primera oportunidad, luego de haber exigido la renuncia pública de Serge Sarkisian como primer ministro de la República, lo primero que hizo, recuerdo con claridad, es abrir una página de Facebook y mostrar denodadamente cómo vivían los políticos en Armenia, cómo era la casa de gobierno, cómo eran los escritorios, qué muebles usaban, como diciendo, nosotros no queremos más esto, o como una forma de degradar a los políticos anteriores a él. No veo reflejada esta situación, habiendo pasado tantos años, habiendo perdido una guerra, este nivel de exposición del primer ministro, como que ha dejado un poco esa característica de exhibirse a través de las redes sociales como el paladín de la justicia y el que había venido a Armenia para poner las cosas en su lugar. Eso me había quedado con ganas de decirlo, porque no me parece un dato no menor, que haya hecho esto en principio y ahora esté, no sé si es escondido la palabra, pero esté bajo el paraguas de una policía especial que creó él mismo para protegerse a sí mismo.
Creo que hay un problema interno también muy grande en Armenia con los viajes de su esposa, con las actividades de sus hijos. A lo mejor se convirtió Pashinyan en lo mismo contra lo que él luchó durante tanto tiempo, o supusimos que él luchaba. Nada más, era esa la reflexión que quería hacer. Esperemos que no sea así, y como vos dijiste muy bien, vamos a seguir muy de cerca todos los acontecimientos que tengan que ver con este intento de reforma constitucional en Armenia, y con todo lo que tenga que ver con nuestra madre patria, por supuesto, siempre de tu mano. Betty, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan feliz semana a todos.